todos los presentes y los que están a través de internet, el Zoom. Le damos la bienvenida desde el Centro Oro. Estamos trabajando este año un tema transversal, que es lazos, cuerpo y presencialidad. Un tema que nos interpela desde la clínica psicoanalítica, digamos, que se instaló a partir de la pandemia, que es el trabajo virtual que permitió seguir trabajando, pero que nos interpela de alguna manera. Entonces, está la cuestión entonces de cómo pensar la clínica en la virtualidad y también la vida institucional. Es decir, tenemos una pregunta respecto de cómo seguimos funcionando después de la pandemia y las dificultades que surgieron para volver con la presencialidad a volver a intercambiar entre nosotros. A mí me da realmente alegría presentar a los invitados. Son amigos con quienes he compartido la clínica, la presentación de trabajos en congresos y personas a las que quiero afectivamente y respeto profesionalmente. Entonces, vamos a empezar con el licenciado, va a empezar a hablar el licenciado Augusto Farr, que es licenciado en Psicología por la UBA, psicoanalista, ex docente de Psicopatología en la Escuela Francesa, en la UBA, ex docente de posgrado, también de Psicología en la UBA, en la materia Genealogía de los conceptos psicoanalíticos, supervisor del Hospital Borda, consultorios externos, y Hospital Álvarez, en el equipo de urgencia. Bueno, entonces, también es compilador de un libro, podemos mostrarlo el libro, no sé que él va a trabajar uno de los capítulos del libro, que es compilador y autor de 2 capítulos, que me parece muy interesante porque recoge una experiencia clínica en el Hospital Álvarez, de concurrentes. Sí, el libro se llama Melancolía del Cuerpo. Bueno, Augusto, te acerco mucho. Había que girar la... Sí, lo que pasa es que estaba diciendo que no se escucha, no sé. A ver, ¿se escucha ahora? No. ¿Se escucha? Ahora ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Ok, perfecto, gracias, me quedo tranquila entonces. Listo. Muy bien. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a Susana Salce, es una amiga y colega del Centro Oro, a ustedes que están en la mesa también, ¿sí? Que vamos a compartir este momento, y a ustedes que son nuestros oyentes. Yo voy a trabajar de uno de los capítulos. Este libro se llama Melancolía del Cuerpo, lecturas psicoanalíticas de la anorexia y la bulimia. ¿Sí? Es un libro compartido con 5 colegas, ¿sí? Cuando yo fui supervisor durante 12 años en el equipo de anorexia y bulimia del Hospital Álvarez. ¿Sí? Así que recoge en parte esa experiencia, ¿sí? Bueno, una experiencia de mucha casuística. ¿Sí? Pero me voy a referir especialmente a uno de los capítulos que escribí, que se llama Narcisismo e Imagen sin Cuerpo, ¿sí? Para trabajar un tema que me parece absolutamente actual, ¿sí? En el que deberíamos reflexionar
reflexionar profundamente, y es el tema de la captura imaginaria o la captura en la imagen. Quisiera hacer algunas referencias preliminares al Estadio del Espejo. Yo durante muchísimos años en las transmisiones de la universidad, por ejemplo, daba por supuesto, como daban por supuesto los colegas que dábamos las materias, que lo que Lacan había estatuido en el Estadio del Espejo, en las dos versiones que tiene el Estadio del Espejo, ¿sí? Porque una de las versiones se perdió, ¿sí? Y hay una escritura de Lacan del Estadio del Espejo, era igual a Introducción del Narcisismo de Freud. Y la verdad que no es igual, no es igual, dista de ser igual, no es homogéneo, ¿sí? Como tampoco es homogéneo el concepto de pulsión y el concepto de goce en Lacan, ¿sí? No me voy a detener en eso, pero la verdad que parten de supuestos absolutamente diferentes y es otra clínica, ¿sí? ¿Podéis acercar un poquito el micrófono? ¿Más? ¿Ahí? Ahí va. Bueno, entonces, vamos a empezar por el Estadio del Espejo, ¿sí? Cuando decimos imaginario sin cuerpo, esto significa un imaginario sin cuerpo narcisista, ¿sí? Lo que se presenta muchas veces y con gran fuerza en la clínica de la anorexia y la bulimia es la captura en el espejo, la captura en la imagen, ¿sí? Lacan dice, recuerden ustedes, en el Estadio del Espejo, que el yo se precipita en una serie de identificaciones, en una forma primordial, dice, perdón, el yo se precipita en una forma primordial antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto. De esta manera, si el Estadio del Espejo se presenta antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro, resulta fundamental establecer entonces la distinción entre Estadio del Espejo y narcisismo. Este último, en rigor, la identificación con el otro, la apertura al otro en el vínculo amoroso y también el engarce con la falta, ¿sí? El punto importante es que esta forma sitúa la instancia del yo aún desde antes de su determinación social en una línea de ficción irreductible, tan irreductible como la posición de las anoréxicas. La posición del melancólico, de la anorexia melancólica, ¿sí? Hay otras anorexias más del lado de la histeria, pero les aseguro que hay efectivamente anoréxicas que tienen una pendiente en la melancolía del cuerpo, o sea, en la melancolía, ¿sí? En una posición irreductible, que es muy diferente, ¿sí?, a lo que Freud llamó la indestructibilidad del deseo. La indestructibilidad del deseo da como valor un valor progrediente de apertura al mundo. La irreductibilidad es otra cosa. Es efectivamente, como decían incluso los psiquiatras del siglo XIX acerca de las anoréxicas, una posición no fácil de determinar, ¿sí? Dicho de otra manera, la anoréxica no cede, ¿sí? Bien, ¿por qué melancolía del cuerpo? Este es un término que ustedes no van a encontrar en general en la psiquiatría clásica, ¿sí? Esto es de un libro del siglo XVII, más precisamente del año 1621, de un señor llamado Robert Barton, ¿sí?, que escribió un libro maravilloso, ¿sí?, en Oxford, que se llama Anatomía de la Melancolía. Y una de las melancolías es la melancolía del cuerpo. Yo, leyendo ese libro, me pareció una forma de descripción muy interesante, ¿sí?, para este tipo de posiciones subjetivas, ¿sí? Por supuesto que no es una melancolía, ¿sí?, tal como nosotros la conocemos en la clínica psiquiátrica, fundamentalmente, ¿sí?, porque le falta a esta melancolía lo que llamamos el delirio de indignidad, ¿sí?, y el suicidio altruista, ¿sí? Lacan en La Familia, fíjense, década del 30, muy tempranamente, califica, ¿sí?, a las anoréxicas como aquellas que tienen, que de alguna manera realizan un suicidio no violento. O sea, dicho de otra manera,
tienen una tendencia psíquica a la muerte lenta por goteo. ¿Sí? En otras palabras, entonces, si esta forma que Lacan designa como primordial se presenta con anterioridad en su función irreductible, ¿sí?, en su rayo irreductibilidad, que no es lo mismo que el deseo sea indestructible, muy diferente, ¿sí?, será entonces el antecedente necesario para la dialéctica del narcisismo. En la familia, Lacan insiste en que la reflexión especular, la imago del doble que le es central, o la ilusión de la imagen, de todas maneras y en todos esos casos, ese mundo, como lo veremos, no contiene al prójimo. En el narcisismo se contiene al prójimo. En el narcisismo, en cambio, el prójimo está contenido en la dialéctica amorosa. Tomaré a continuación incluso algunas cuestiones que permiten de manera, digamos, precisa, tratar de ver por qué decimos nosotros que en la clínica de la anorexia y la bulimia hay una poca pertinencia de apertura al otro, con mayúscula, con minúscula, como se le cante, digamos, ¿sí?, la dimensión transferencial, poca dimensión transferencial del campo del deseo y de la falta. En Introducción del narcisismo, esto no se hace tanto hincapié, Freud, casi finalizando el artículo, habla de la estimación de sí. ¿Sí? No sé por qué nos da urticaria ciertas palabras, ¿no? La estimación de sí, como la tratamos con desprecio. Yo no diría que la tratemos con desprecio, ¿sí? Califica a la autoestimación, dice Freud, como la última relación de la libido narcisista. Dice, y en el campo amoroso propone la siguiente complejidad, ¿sí? El que ama pierde, por así decirlo, ¿sí?, una parte de su narcisismo y solo puede compensarlo siendo amado. Esto es claro, ¿sí? No hace falta ser psicoanalista para decir esto, ¿no? Pero él lo dice. ¿Sí? El enamoramiento consiste entonces en una afluencia de la libido del yo al objeto, y Freud aclara que puede cancelar represiones y elevar el objeto sexual a ideal sexual. Se ama entonces conforme al tipo de elección de objeto narcisista, se ama aquello que hemos sido, hemos dejado de ser, o aquello que posee perfecciones de que carecemos. Freud dirá, se ama a lo que posee el mérito que falta al yo para alcanzar el ideal. Esto lo dice Freud. ¿Sí? No es un invento mío. ¿Sí? En la clínica, entonces, de manera que propongo reservar el estadio del espejo para los procesos de captura en la imagen. Dicho de otra manera, la formación del ideal es la condición freudiana de la represión. ¿Sí? El otro problema, ¿sí?, es el problema de que en Freud, y esto es bastante descuidado porque la noción de goce muchas veces lo descuida, ¿sí?, lo pasamos por alto, y es que en Freud hay una alianza absolutamente estructural entre la pulsión y el narcisismo. Porque si no nosotros solo hablamos de la pulsión por la pulsión, y eso en realidad termina mal. Cualquier forma de autonomía, ¿sí?, ya sea la autonomía de la razón, la autonomía de una pulsión, termina en un desastre. A eso llamamos pulsión de muerte, cuando la autonomía del oral es por lo oral, cuando la guita es por la guita, cuando el psicoanálisis es por el psicoanálisis, cuando el amor es por el amor. No importa el elemento que sea, si tracciona con una falsa autonomía, es eso lo que llamamos pulsión de muerte, porque Freud llama finalmente pulsión de muerte y de vida, digamos, la pulsión de muerte y la pulsión de vida tienen que estar intrincadas, o sea, las pulsiones tienen que estar intrincadas. No se trata solamente de comer, sino se puede comer, hablar, la intrincación de la mirada, la intrincación a la escena de la palabra. Entonces, ¿sí?, la pulsión de muerte es para mí, ¿sí?, freudianamente, retomando esto que dijo Freud en muchos lugares, es el desacople del narcisismo y la pulsión. En las posiciones subjetivas en las que nos referimos encontramos la falsa autonomía de la pulsión oral. ¿Sí? O sea que la pulsión y el narcisismo están amalgamadas.
¿sí? De manera tal que la voracidad de la pulsión oral termina por tragarse el narcisismo. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque recordemos también que para Freud el yo es una red de investimiento libidinal para la obtención de placer pulsional. Es una red, no es el lugar del desconocimiento nada más. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Tenemos el yo, tenemos el ideal, tenemos el deseo, tenemos el amor, tenemos el gozo, tenemos un montón de elementos que juegan al mismo tiempo en la estructura sincrónicamente. ¿Sí? O dicho de otra manera, como dice Freud en el Yo y el ello en el capítulo 5, lo dice claramente, el superyo tiene un destinatario y es cancelar libidinalmente el yo. Eso es para él, por ejemplo, la melancolía, la cancelación libidinal del yo. O sea, no es el superyo por el superyo, la voz del superyo, el goce martirizador del superyo, que estamos totalmente de acuerdo. El tema es a dónde se dirige, quién es su destinatario, y el destinatario es cancelar libidinalmente el yo. El yo, dice Freud, se encuentra originariamente, al comienzo mismo de la vida anímica, investido por pulsiones. Y es en parte capaz de satisfacer su pulsión en sí mismo. ¿Sí? Entonces, la pulsión inviste la estructura del yo. Esta es la alianza que destacamos. No está la pulsión sola, suelta, haciendo estragos. Incluso Freud habla de un yo ampliado que podemos relacionar con la noción de cadena significante, lacaniana, ¿sí? Y en la bulimia será importancia el yo ampliado, la cadena significante, para producir una demora de la satisfacción inmediata. ¿Sí? Ampliado, ¿qué quiere decir? Es que contenga otros recorridos, otras escenas, otros significantes, ¿sí? Que intercepte el fuera de escena de la bulimia, ¿sí? La posición de inmediatez de la bulimia. ¿Sí? En la década del 70, Lacan, en el seminario 24, se refiere a una enfermedad que llama de la mentalidad, ¿sí? Que tiene fallas, una especie de chatura, dice a sí mismo, de debilidad mental, es una debilidad del pensamiento. En este punto, sobre todo la enfermedad mental, la enfermedad referida a la mentalidad, se presenta como arrastrando el peso de lo imaginario, dice. ¿Sí? Y hay una presentación de enfermo que es interesante, es una mujer de 27 años llamada Brigitte, ¿sí? Es una mujer que dice: me gustaría vivir como un traje, soy como un teatro de marionetas. ¿Sí? Y en un momento determinado dice algo increíble por el tema de la captura, y es: soy la sustituta de mí misma. Dicho de otra manera, no hay alteridad ni imaginaria ni simbólica. ¿Sí? Pienso que esta frase expresa que la paciente se encuentra en un congelamiento especular, imaginario, sin salida. En este punto no hay rastros de alteridad simbólica. ¿Sí? ¿Y qué dice Lacan? Porque vieron que me invitaban a los hospitales para que diera algún veredicto. ¿Sí? No tiene la menor idea del cuerpo que mete en su vestido. Nadie vive en ese vestido. ¿Sí? Es un trapo, ilustra lo que yo llamo la apariencia. ¿Sí? Es eso, hay un vestido, pero nadie se mete adentro. Solo tiene relación, ¿sí? Con ropa. Todo lo que ha dicho carecía de peso, excepto el peso del imaginario, ¿sí? Es arrastrante y desvitalizante. No hay ninguna articulación en lo que dice. ¿Sí? Esto podría fundamentar la hipótesis de que existe lo imaginario y no el yo. Sería un imaginario sin yo, lo que se llama la mentalidad de la representación. Tampoco dirá Lacan entonces, falta el yo como lugar de identificación. Tampoco encontramos huellas del superyo. ¿Sí? En cuanto al ideal, el punto desde el que ella se mira es irresoluble. Y Colette Soler, que plantea en un libro que se llama La maldición sobre el sexo, plantea algo interesante. La idea de un imaginario libre, ¿sí? Un imaginario que puede estar separado del narcisismo, un imaginario no anudado, como un defecto del narcisismo, la falta de identificación narcisista con el propio cuerpo. ¿Sí? El narcisismo, el amor a sí mismo, implica que la imagen
se anude con las insignias del sujeto, con esos rasgos de identificación en lo simbólico. Con lo cual podemos sostener, ¿sí?, que aquello que está afectado profundamente es el cuerpo narcisístico y no en cambio el cuerpo de la imagen. En otras palabras, encontramos imagen pero no volumen. Las anoréxicas están desreguladas respecto del volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que haya volumen tiene que haber vacío y tiene que haber tolerancia del vacío. Hay algo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, yo se las recomiendo en la película Oppenheimer. Sí. En un momento determinado, este hombre, un físico, ustedes sabrán qué hizo, cuáles son sus responsabilidades, ¿sí?, está tratando de abordar a una mujer que será después su esposa, con la que tendrá 2 hijos, y le dice claramente, antes de tomarle la mano, ¿sí?, el hombre es un seductor realmente, ¿sí?, le dice claramente que un gran porcentaje de la materia del cuerpo es vacío. Pero la materialidad se resiste al vacío. O sea, la materialidad supone resistirse al vacío, no a la nada. La nada es no predicable, no se puede predicar nada de la nada. Por eso esa idea un poco antojadiza de Lacan que todos repetimos, que todos repetíamos, ¿no?, de que la anoréxica, para salir del embate de que la demanda se cosifica, se aplasta en la necesidad y entonces se refugia en el deseo de nada, es un sin salida. Ese deseo de nada es un sin salida. La dirección de la cura que yo propongo es ir de la nada al vacío. Los procesos de nadificación terminan en un estrago, que es el estrago, ¿sí?, de la imagen, por la imagen, ¿sí? Entonces, ¿y qué le dice? Le dice que como la materia se resiste al vacío, tenemos corporalidad. Le dice Oppenheimer a la que va a ser su mujer. Y entonces ahí le toma la mano y le explica, muy bien, es un docente el hombre, ¿sí?, le explica que por eso sus dedos no atraviesan los dedos de ella. ¿Sí? Bien. El otro problema que tenemos es que el sujeto hablante tiene un cuerpo, no es un cuerpo. Como tiene un cuerpo, podría cuidarlo o podría maltratarlo, ¿sí? Entonces, esto es también interesante, que no hay carácter transitivo con el cuerpo. El cuerpo de uno no es el cuerpo del otro, ¿sí? No es el cuerpo del otro. Ni siquiera, como decía Lacan, ni siquiera en el abrazo. Ni siquiera en el abrazo hay fusión. Ahora que te relacionás con otro cuerpo, no hay ninguna duda, ¿sí? Entonces, la captura especular es distinta de la constitución del narcisismo. Primero porque en el narcisismo hay regulación del ideal respecto de la imagen, y segundo porque hay separación de la imagen y hay tensión agresiva. Hay algo que dice Lacan en el Seminario 3, que lo dice muy claramente, que existe la posibilidad de un imaginario diferente, puede ser un imaginario en potencia y no el imaginario del pacto, ¿sí? Este imaginario en potencia es un imaginario donde no hay rivalidad, no hay interés por el rival, ¿sí? Y se sitúa del lado de la captura, ¿sí? Lo que llamó Lacan un imaginario en potencia, ¿sí? Si la imagen es cautivante y desmesurada, dice Lacan en el Seminario 3, si el personaje en cuestión se manifiesta simplemente en el orden de la potencia y no en el orden del pacto, ¿sí? Vamos cerrando, ¿sí? Voy cerrando. Bueno, simplemente para redondear lo siguiente, ¿no? Hay un libro muy interesante de Breyer, del año 1907, es un filósofo, La teoría de los incorporales, el estoicismo antiguo. Y allí habla Breyer de lo siguiente, ¿no? El lugar y el vacío, ¿sí?, como incorporales del mundo de los estoicos. El mundo no conserva el mismo volumen en todos los momentos de su historia, ¿sí? Para que haya volumen debe haber vacío, claramente.
como la acción de un cuerpo podría encontrar una resistencia por parte de la nada, ya que en opinión de todos la nada no tiene ninguna propiedad, no puede encontrar resistencia, solo puede encontrar resistencia si hay vacío. Por otra parte, se ve fácilmente cómo esta nada, para no oponerse al movimiento, debería ser representada bajo la forma de un espacio vacío. En el fondo, el vacío es solo un atributo de los cuerpos, ¿sí? No un atributo real, sino un atributo posible en lo que está ocupado por el cuerpo, ¿sí? Perdón, no lo que está ocupado por el cuerpo, sino lo que es capaz de ser ocupado, la potencia. ¿Sí? El vacío es la condición en la cual el mundo hará pasar al acto sus potencias. ¿Sí? Y en este sentido, también quisiera decir que, bueno, que el vacío es el precursor de la corporeidad y es el precursor de la existencia. ¿Sí? Hay algo que dice, que es interesante, que dice Berger en un libro que se llama Sobre el dibujo, ¿sí? Y dice lo siguiente: la tercera dimensión, el volumen, o sea, la presencialidad, ¿sí? Dice de Van Gogh, de la silla, del cuerpo, del árbol, es al menos en lo que concierne a nuestros sentidos la prueba misma de nuestra existencia. Notemos el contraste entre volumen y cuerpo, prueba de nuestra existencia, y por el contrario, la llegada del sujeto en la anorexia a la inexistencia. ¿Sí? Y recordemos que el volumen se encuentra precedido por el vacío. Entonces Berger dirá acerca de Van Gogh: se volvió estrictamente existencial, se quedó ideológicamente desnudo. La silla es una silla, no un trono. Las botas están gastadas de andar. Los girasoles son plantas, no constelaciones. Y de esta desnudez suya, que para sus contemporáneos era ingenuidad o locura, procedía su capaz de amar súbitamente y en cualquier momento lo que veía delante de él. Por último, Berger le atribuye al dibujo la singularidad propia de una huella dactilar, y una huella no es transferible. ¿Sí? Para cerrar, simplemente quería decir, ¿sí?, que recuerden que en Winnicott el objeto transicional es el precursor, ¿sí?, del lazo social. ¿Sí? O sea, es un cuerpo libidinal presencial. Desde la perspectiva del niño, el objeto transicional está vivo. Y está vivo porque existe. ¿Sí? Es absolutamente presencial. ¿Sí? Y tiene la textura táctil de la presencia. ¿Sí? ¿Podría haber un objeto transicional en la imagen? No. No. ¿Sí? Y para cerrar, simplemente me volví a tropezar con un gran libro de Hannah Arendt que se llama Los orígenes del totalitarismo, y dice en un momento, ¿sí?, Himmler, un asesino alemán, ¿sí?, tenía la responsabilidad de elegir los cuadros del SS. ¿Sí? ¿Saben cómo lo elegía? No les tomaba una entrevista, los elegía por fotos. Los cuadros, las personas, porque si no pareciera... ¿Cómo? Se puede confundir cuadros con cuadros. Los cuadros en el sentido de los cuadros políticos. Ah, no, son los cuadros políticos que van a elegir el SS. Sí, sí, los elegía por fotos. O sea, dicho de otra manera, por sus rasgos faciales. Y el rasgo facial era la autonomía y la razón del nazismo. ¿Sí? Bueno, con esto sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Augusto. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Marité Ferrari, que es licenciada en Psicología, pero también es socióloga, licenciada en Sociología por la UPA. Ambas es analista, miembro de la Cosa Freudiana. Durante 10 años fue directora de la Escuela de Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos, de institución de la cual actualmente es docente. Fue supervisora en varios hospitales, en el Lanús, en el Magdalena Martínez de Pacheco,
en el Perón de Avellaneda, en el materno infantil de San Isidro, y creo que me olvidé de uno. En Zárate. En Zárate. Bueno, entonces te cedo la palabra. Pero como siempre para mí es un placer estar acá porque bueno, la vez que estuve la pasé muy bien, que presentamos un libro en el cual hicimos varios capítulos, un capítulo que hizo Susana, otro yo. Y bueno, estoy acá para interrogar la vigencia actual de los tratamientos psicoanalíticos virtuales que sobrevivieron a la pandemia, ¿no? Si la pandemia terminó, la virtualidad continuó. Hay argumentos de índole práctica, mucho más en esta situación de crisis económica, donde bueno, la virtualidad supone el ahorro de costos o la posibilidad de atender gente hispanohablante con otro nivel adquisitivo que el nuestro. Pero claramente hay una cuestión que nos interroga si es lo mismo, si se trata de la misma experiencia, ¿no? La pandemia disparó la globalización del home office, ¿no? Como realización real de esta utopía que hace unos 20 años Fukuyama, un ideólogo del fin de la historia, construyó sobre la aldea global. Es decir, esta parte de la utopía se cumplió, no así el fin de la historia, por suerte, pero claramente, por un lado, es decir, lo que apareció en pandemia es la convergencia de dos situaciones. La imposibilidad del encuentro entre los cuerpos por la peligrosidad del contagio del virus y por otro lado el desarrollo de tecnologías audiovisuales que hicieron posible la comunicación a través de los smartphones. Estos objetos que son disponibles universalmente. Los teléfonos tomaron el relevo de los procesadores, abaratando y universalizando la potencia de la tecnología. Ya están al alcance de todos. Una vez concluida la etapa restrictiva de la pandemia, al surgir la vacunación masiva, muchos volvimos a la presencialidad, pero muchos continuaron hasta el día de hoy con la virtualidad. Aparecería entonces una primera disyunción, presencialidad-virtualidad. Y nos pusimos a debatir sobre qué quiere decir presencialidad durante todo el 2021 y 2022. Nosotros hicimos hasta una jornada en la Escuela de Psicoanálisis y el Colegio de Psicólogos sobre este tema. Como lectores de los textos de Lacan, nos encontramos con su propuesta del seminario sobre los 4 conceptos, donde se define la presencia del analista como manifestación de lo inconsciente. Nos quedamos muy contentos porque, bueno, entonces la presencialidad era eso, ¿no? La presencia, hacer lugar, ¿no?, a que este lazo social transferencial manifestara la potencialidad del discurso del psicoanálisis. Este Lacan del tiempo, de la primacía de lo simbólico, yo creo que a veces podría conducirnos, como de hecho condujo, a una lectura casi platoniana de la experiencia analítica. Porque claro, este Lacan del 11 no es el Lacan de los nudos, porque los nudos es un poco lo que planteaba recién Augusto. El Lacan de los nudos no prioriza ninguna consistencia, es más, lo que vuelve potentes y posibles el existir del neurótico es el anudamiento de 3 registros, de 3 consistencias que, desanudadas, conducen, como bien decía Augusto, a lo peor. Entonces, estas 3 consistencias dan cuenta de lo necesario de esta tridimensionalidad, del volumen. Por eso Lacan va al tema, ¿no es cierto?, de la inmersión en el espacio, del nudo. Esto que introduce el lenguaje en el cuerpo. El lenguaje es una introducción, es decir, el cuerpo deja de ser el soma que habita los mamíferos para transformarse en cuerpo. El Lacan del 11 está ocupado en centrar conceptualmente su retorno a Freud y está muy, digamos, causado por restituir las coordenadas lógicas de la transferencia para apartarse de las imaginarizaciones de los post-freudianos.
le intenta situar la necesidad del establecimiento del lugar del sujeto supuesto al saber como requisito, la suposición de un saber posible como andarivel que sostiene la demanda analítica. Toda una cuestión paradojal, porque en el seminario siguiente, que es Problemas Cruciales, el mismo Lacan plantea que no hay saber sobre el sexo, con lo cual el saber es siempre suposición. Lacan lo que pretende es alejarse de este concepto complicado que imaginariza la experiencia, que es el de la contratransferencia, del cual habían abusado los postfreudianos. No hay contratransferencia, hay un decir del analizante que busca en la demanda un saber posible sobre el goce que lo habita. El campo transferencial es un campo de resonancia donde se hace posible experimentar la división subjetiva y cierto encuentro con la operación castración, la operación verdad necesaria para la dirección laboral. Si privilegiamos esta resonancia, esta lectura y escritura de la experiencia con la puesta en juego de la voz y el oído, ambos objetos de la pulsión invocante, quedaría zanjada la dificultad que supondría la virtualidad. Es posible la experiencia porque se sigue produciendo a partir de este objeto pulsional privilegiado, que es la voz. El costado real pulsional de la transferencia estaría sostenido por el goce invocante. La voz y la escucha del analista harían cuerpo. Y pueden tocar el cuerpo cambiando las posiciones de goce. Ya sabemos, no hay goce sino del cuerpo. Esto del privilegio de la voz se daría en particular en la conversación telefónica, que para muchos fue la continuidad del diván en tiempos de pandemia. Ah, no, los que estaban en diván no van a la videoconferencia, van al teléfono. Bueno. Pero lo novedoso de la actualidad es la irrupción de plataformas audiovisuales para la comunicación. Y esto introduce una diferencia. Comenzó tímidamente con Skype hace más de 10 años y luego fueron desarrollándose otras plataformas más eficaces y disponibles masivamente, como Zoom y fundamentalmente WhatsApp. Entonces nos encontramos con un formato que reproduciría el encuentro de los cuerpos en los consultorios. Uno prende el celular y aparece la imagen del paciente, del consultante y la nuestra. La pantalla nos permite ver al otro. El otro nos puede ver, pero además aparece nuestra imagen en la pantalla. Es decir, la pantalla nos obliga a vernos todo el tiempo mientras hablamos o escuchamos al otro. Es una experiencia donde esta imagen nuestra que nos devuelve la pantalla al modo del espejo puede crearnos cierto embarazo. Algo de más que no quisiéramos ver ahí es lo que acaba de plantear Augusto. Hay a veces un embarazo en el tener que vernos, ¿no? De quedar siempre capturados por este ojo que nos mira, ¿no es cierto? Una cosa es estar ahí, hacernos presentes, donde vemos al otro pero no nos vemos, y simétricamente le pasa lo mismo a quien consulta, que nos ve pero no se ve. Esto parece una tontería, pero es fundamental. Si decimos embarazo, estamos en las coordenadas de la angustia, algo que sentimos que estaría de más, que no debería aparecer allí. Muchos analistas se quejaban del esfuerzo que les requería atender en tiempos de pandemia con la computadora, ¿no es cierto? Y de alguna manera se sentían como más cansados, ¿no? ¿Sería posible pensar el exceso de goce que implica la obligatoriedad del tener que verse? Y si la pantalla del celular fuera además una especie de Black Mirror, un espejo negro donde irrumpe la pantalla eso que rechazo de ver de mí mismo, es decir, porque ciertamente hay una cuestión donde uno además claramente no coincide absolutamente con el enfoque, ¿no? Por eso digo esta discordancia y esta actividad que afortunadamente nos habita, los neuróticos, ¿no? De sentirnos un poco ajenos, ¿no? Por suerte. Me pregunto esto porque creo que deberíamos pensar cómo incide esta obligación de tener que verse en aquellos pacientes que padecen ciertas perturbaciones en el encuentro con su imagen especular, esto de la, ¿no es cierto?, de la melancolía del cuerpo. ¿Qué les produce el tener que verse a alguien que padece un trastorno anoréxico durante toda la sesión en la pantalla?
vayamos un poco a desplegar qué entendemos como psicoanalistas por cuerpo. En el parler-être, el soma originario, junto con el saber del instinto, quedan perdidos por la entrada del lenguaje, que introduce marcas de goce. El cuerpo será el cuerpo erógeno, la palabra nos erotiza porque convierte al soma en zona erógena. La promesa de satisfacción orientará nuestra existencia y causará nuestro deseo. Pero ciertamente nuestro cuerpo está limitado por lo real que lo somático conlleva, porque tenemos un cuerpo, pero a su vez somos corporales, es decir, habitamos un cuerpo que tiene su propia legalidad, un soma que tiene su propia, digamos, legalidad. El destino anatómico no implica que lo que portamos como soma nos conduzca inequívocamente a un destino sexuado. Eso lo sabemos, no hay saber sobre el sexo. Nos nombramos hombres o mujeres, o lo que ustedes quieran poner ahí, sin saber del todo qué significa, qué implica esta nominación. Construimos semblante para intentar dar consistencia a lo que no es en términos ópticos. Pero no somos sin el soma, en este punto hay un destino. Por eso la cura analítica se orienta respecto de un saber hacer con el goce que nos habita en el cuerpo. No hay entonces, para los psicoanalistas, pues no somos platonianos, no hay escisión cuerpo-alma, somos nudo, RSI. La filosofía es indía, no sin influencia de la religión, el cuerpo, lo limitado y corruptible, material del alma, esa sustancialidad inmaterial que podía sobrevivirlo. Lacan ironiza sobre esta división en su seminario 20 cuando propone lo necesario de la carta de amor para producir el encuentro sexual. No hay acto sin carta del amor porque amamos con el alma. Porque si amamos con el alma, ese amor se hace necesario decirlo para que el encuentro entre los seres sexuados se produzca. Porque se trata de que el amor hace posible cierto goce, anudado a un deseo en el encuentro entre los cuerpos. Porque somos hablantes, se nos vuelve necesario la palabra, ¿no? Estas palabras que Oppenheimer tiene que decirle para seducir a la señorita. A veces, sin saberlo, ubicamos ciertas cuestiones que llevan a desanudar este nudo que somos, donde la palabra marca el cuerpo, pero no puede tampoco prescindir del costado somático que lo determina y que nos lleva a poder encontrarnos con la castración y la muerte como límites. En este sentido, el yo, desde la perspectiva de sus creencias determinadas por la dimensión fantasmática, puede llevarse por una autopercepción que, cuando finalmente hay algún problema en la construcción del nudo, lo puede llevar a un desmentido de sus límites somáticos. Esto que Augusto también nos mostraba, ¿no?, respecto de la anorexia. La deriva actual respecto de la definición de los géneros, regidos por las autopercepciones, resultaría en ciertas formas, para mi gusto a veces de platonismo, en el sentido de una prescindencia total de lo somático o de lo anatómico. Si la autopercepción define nuestra identidad sexual, ¿somos como nos autopercibimos? ¿Somos lo que percibimos? Cuando decimos esto estamos tomados por el discurso de la psicología, que necesariamente es refractario a la eficacia de lo inconsciente que nos determina. En algunas posiciones que se rigen por determinados ideales buenos, que adquirían derechos, estamos a veces dejando de escuchar la complejidad de la condición humana tan trabajada por Freud. Dejarse llevar por esto que creo percibir y no ser perturbado en ello sería otra manera contemporánea de eludir una vez más la castración, esta manera de nombrar la falta que evitamos. Como muchas veces Dante señalaba, el camino del infierno está empedrado de las mejores intenciones. Nuestro discurso está centrado en ubicar lo conjetural que comporta nuestra estructural división subjetiva, no a desconocerla. Ayer apareció en redes el comentario de una persona que se definía como mujer trans y que acostumbraba a bailar desnuda para que todos vean que hay mujeres con pene. Antes decía, la decisión de ser trans implicaba una mutilación. Hoy, en cambio, se trataría de ahorrar todo problema
aceptando de que hay mujeres con pene y también hombres con vagina y útero. Vivimos un mundo maravilloso, sin falta ni castración, donde todo sería posible. Lo que importa es lo que sentimos, lo que percibimos, es decir, somos almas desentendidas del cuerpo, almas incorruptibles, eternas, inmortales. Como siempre, el malestar en la cultura pretende disiparse, desconociendo nuestra insoportable levedad, esta de ser corporales, es decir, sexuados y mortales. Se habla mucho de los géneros y poco de los goces, siendo lo segundo la clave en el existente, ¿no? Si el parletre existe anudado, la experiencia analítica debe pensarse en esa dimensión. No habrá primacía de lo imaginario, ni autonomía, tampoco de lo simbólico y tampoco de lo real. Hay del nudo que nos permite no saber hacer. Con Freud descubrimos la posibilidad de otro lazo con el semejante, sostenido por el discurso analítico. Freud se encuentra con los pacientes en un consultorio, propone el uso del diván como modo de sustraer al paciente de la mirada del analista, pero sin sustraer la presencia corporal del analista. Porque el paciente deje de ver a su analista no implica que deje de quedar sostenido por esa voz que de alguna manera hace posible el sostén de la función mirada. Es la misma voz hacia la cual se da vuelta el niño que encuentra su imagen en el espejo para obtener el sostén del gran otro que se traduce en el asentimiento, tal como Lacan lo presenta en el último capítulo del Seminario 8. Es crucial poder pensar en la experiencia, esta conjunción pulsional, donde el goce de la mirada, ese júbilo o esa angustia, ese rechazo que despierta eso que veo, se articula a lo que escucho, a lo que digo, a lo que se dice, pero esa voz y esa mirada están encarnadas por un semejante que siempre porta la consistencia de un gran otro. Si no hay encarnadura, como en el caso de las voces, que no puedo dejar de escuchar en el delirio, o las alucinaciones que irrumpen impidiendo la percepción, somos presa del goce del otro, el gran otro que nos arrasa en la subjetividad. La presencia del cuerpo del analista también lo hace morigerar los excesos de goce que podrían habitar en un otro completo, inmaterial, fuera de lo humano, incastrable. Los semblantes que cada analista construye con su estilo favorecen o no determinadas transferencias. Eso lo sabemos desde siempre. Esta escena del consultorio, este encuentro le permite al mismo Freud encontrarse con ciertas escenas donde el analizante da a ver, escenifica en el tiempo y en el espacio ese goce que lo excede. Cuando el hombre de las ratas se pone de pie, ofuscado, perturbado en el momento en que relata el tormento que practicaban los chinos, relatado gozosamente por el capitán de su compañía, Freud se encuentra con esta mostración de la impulsividad, de aquello de lo cual el paciente, como todo obsesivo, no puede retenerse, que después se desplegará en las vicisitudes del síntoma que se irá armando en transferencia. Él no puede retenerse de pagar la deuda inexistente que el padre tiene. Me pregunto si puede ser equivalente encontrarse con alguien que aparece en la puerta del consultorio con cierta postura corporal, que toca el timbre de determinada manera, que insiste o no, que se ve agitado tranquilo, que hace algo en particular que lo caracteriza, que pide pasar al baño, que pregunta dónde se sienta, que escuchar una voz en el teléfono o ver una imagen en la pantalla plana del celular. ¿Queda aplanado lo tridimensional de la experiencia en la dualidad de la pantalla? Quien aparece en la pantalla cree poder controlar la manera en que se da a ver. Muchas cosas quedan sustraídas de la imagen en la pantalla. El chiste común en pandemia era el del analista vestido de la cintura para arriba, con su pijama y pantuflas por debajo. ¿Se trata de que solo eso es lo eludido, lo que se oculta? ¿O hay algo más? Por otra parte, ¿a quién se dirige la mirada de la pantalla? Cuando miramos la pantalla, nuestra mirada intenta concentrarse en encontrar la mirada del analizante, pero la sensación es que no la encontramos, que esa imagen no nos mira. Efectivamente, la pantalla, aunque
porta la imagen de un semejante, siempre parece funcionar como la lata que flotaba, esa que Lacan cita en el seminario 10, cuando hace la crítica a Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción. ¿Ves esa lata que refracta la luz y te encandila si estoy tan justo? Pues ella no te ve. Es como si la pantalla obturara el encuentro de las miradas, siempre mirados y sostenidos por la mirada del otro. Es al cabo un tercero entre dos, que busca una suplencia imposible y que instala esa incómoda sensación de que el otro mira a la pantalla, a las imágenes que aparecen en el dispositivo, más que a nosotros. Hay algo así como un deseo anónimo, una cuestión más ligada a mostrar que a querer ver. Estas interrogaciones no pretenden desconocer los beneficios que la tecnología nos ofrece para sostener nuestra experiencia cuando hacerse presente es imposible. Es decir, no pretendemos volver a la etapa anterior a la invención de la rueda. Pero la pregunta se refiere a si sería posible pensar en tratamientos únicamente virtuales que prescindieran totalmente del encuentro, del hacerse presente de tanto en tanto, justamente para que cada uno, tanto el analista como el analizante, puedan encontrar diferencias, si las hubiere, entre ambos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marité. Ahora vamos a escuchar a María del Carmen Rodríguez Parodi, que es la presidenta de la institución, licenciada en psicología, psicóloga clínica del equipo de adicciones del Centro Oro. Bueno, te paso. Dale, Bueno, la deriva que llevó mi pensamiento tiene que ver más con la vivencia del Centro Oro, ¿sí? Porque lo que intenta, como decías vos, Susana, es más un testimonio de lo que fueron estos últimos 3 años en esta institución. Nelson Mandela, en uno de sus tantos discursos, decía: observar de cerca, juzgar de lejos. Este fue mi punto de partida para reflexionar sobre el motivo de esta mesa. Nuestra institución no escapa a las vicisitudes del tema. Fundada hace 50 años por un grupo de profesionales que hicieron de la necesidad de un espacio propio un sitio de lazos que fue inspiración de proyectos que se consolidaron con entusiasmo. Había lazo, cuerpo y presencialidad, lo que construyó un motor de acciones. El cuerpo presente afianzaba vínculos y estos intercambios provocaban resonancias y múltiples efectos y afectos. Así fue construyéndose una matriz para este oficio que a veces se vuelve muy solitario. Este fue el devenir del Centro Oro, un transitar que nos permitió adquirir nuestra sede, sostener contratos con obras sociales, atender lo comunitario, teorizar y transmitir, en un clima carente de pensamientos hegemónicos. Esto sería juzgar desde lejos, pero hay otro lejos que no está tan lejos, los efectos de la pandemia. Es cierto que la vida institucional no se detuvo. La virtualidad fue y es un dispositivo que rescató e instrumentó el ejercicio de la clínica y la docencia. El lazo analista-paciente se redujo a una imagen que hizo esfuerzos por recrear la ausencia del cuerpo y la presencialidad. La intimidad del consultorio fue reemplazada por una videollamada que nos hizo conocer en ocasiones mascotas, hijos, etc. Fue un gran recurso. Había que paliar el desasosiego de un virus acechante que nos colocó en un sitio inédito con los pacientes. Como lo mencioné en un trabajo anterior,
estábamos en el mismo diluvio. En octubre del 2021 emprendimos el regreso a la institución. El objetivo era su apertura, porque los lazos estaban presentes, pero los cuerpos y la presencialidad no se anudaban con ella. La convocatoria fue para todos, pero la celebramos pocos. No fue sencillo, no es sencillo. ¿Será tal vez porque la virtualidad dejó de ser un recurso y se transformó en una modalidad? Es cierto que el lazo expande sentidos, pero cuando se conjuga con un cuerpo aparece la consistencia y el volumen de la presencialidad. Ese estar ahí, en un mismo sitio, hacer suceder para que suceda, el estar presente con el cuerpo para que fluya el acontecimiento del encuentro, que renueva el compromiso invisible del lazo y le hace jugar a la corporeidad su mejor baraja, la experiencia del contacto. Práctica fundante descrita por Winnicott entre el bebé y quien lo cuida, que anuda confianza para hallar lo transicional como un puente que nos permite construirnos y nos abre hacia el espacio potencial del juego y la experiencia cultural. Y agrega, ese espacio potencial es propiciatorio de creatividad, siendo un universal que se corresponde a la condición de estar vivo para participar de la vida comunitaria. Y sumo un concepto más, de Spinoza. Nadie sabe lo que puede un cuerpo que es destino de las afectaciones de la potencia, eterna, duradera y singular. Y para finalizar, retomo las palabras de Nelson Mandela: observo de cerca y no juzgo porque no estamos tan distantes. En el ejercicio de nuestra práctica y los intercambios sin cuerpos presentes, ¿estaremos soslayando intensidades en la intimidad del que nos pide ayuda y lo miramos de lejos? Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas, pero yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes y a María del Carmen, que da testimonio de una problemática que, bueno, me parece que es muy interesante compartir, ¿no? Bueno, abrimos el espacio de preguntas para los que están en la virtualidad y los que están presentes. Bueno, siempre se ponen tímidos a la hora de las preguntas. Bueno, a ver. Bueno, me llevo varias reflexiones muy interesantes, les agradezco mucho. Hoy tomé conciencia algo que decía Augusto: el vacío es un potencial espacio a ser ocupado, es el precursor del cuerpo, inclusive hasta de una sombra, pero bueno, es algo para reflexionar. Y me quedo con esto último de María del Carmen. Y voy a tratar de reflexionar a futuro, no ahora. Esto de la virtualidad, ¿es un problema o es el avisor o el precursor del problema? Eso es lo que me llevo como la pérdida de algo, como que vamos a perder algo, nada más. No sé ustedes qué opinan. se llama Néstor Sanguinetti, impulsante de la escuela de posgrado de la institución.
escuchar. El tema no es la virtualidad, me parece que es la autonomía de la virtualidad, la falsa autonomía de la virtualidad. ¿Sí? Pensemos por otro lado que desde el punto de vista psicoanalítico, Lacan lo subrayó varias veces, el mundo escópico es lo que más tapona la castración. Si el objeto más, digamos, en ese sentido es un objeto sumamente voraz, ¿sí? Porque tapona la castración. Y cuando uno dice, bueno, el sujeto en relación al otro, se trata de un otro castrado, digamos, ¿no? El punto de mira también del sujeto es cómo engarza, no en el discurso del otro simplemente, sino cómo engarza en la castración del otro, los agujeros del otro. ¿Sí? Por eso yo hacía hincapié también, y hemos conversado muchas veces con muchos colegas, finalmente aquí llamamos nosotros pulsión de muerte, ¿no? Me parece que también en Freud hay como una diferencia entre el texto de 1920, más allá del principio del placer, cuando él habla de la pulsión de muerte, y en el yo y el ello. En el yo y el ello, Freud no le da cabida a la pulsión de muerte en cuanto a anudamiento. Por eso yo decía, bueno, este tema de el superyo puede perfectamente, ¿sí? Encarnar uno de los nombres de la pulsión de muerte, tiene como mirar el yo y desvitalizarlo. ¿Sí? Pero cualquier elemento que se arrogue una falsa autonomía es pulsión de muerte. O sea que el nombre del anudamiento es pulsión de vida. En definitiva. ¿Sí? Lo decíamos recién, lo oral por lo oral, la imagen por la imagen, el dinero por el dinero, e incluso el psicoanálisis por el psicoanálisis. Por algo, autores como Lacan investigaron tanto en la filosofía, en la lógica, en la matemática, en la antropología, etcétera, 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 en la literatura. ¿Sí? Entonces, la pulsión de muerte, en definitiva, es el desintrincamiento y la no asociación de las pulsiones. Las pulsiones están asociadas y fundamentalmente, por lo menos para Freud, está asociada al narcisismo. Si no, es un elemento que va a la deriva. ¿Sí? Incluso Lacan, en el seminario 10, llega a decir algo contundente respecto de el problema del deseo y el problema del ideal. Hablando de Hamlet, que a mi modo de ver es un muchacho tranquilizado, ¿sí? Hamlet dice, veo pasar todas esas tropas, ¿sí? De gente muy pobre, de gente que está muy mal, pero al menos tienen una causa por la cual luchar. ¿Sí? Él no tiene ninguna causa. Y entonces dice Lacan, hundido el ideal, se eclipsa el deseo. Sí, yo pienso exactamente lo mismo, es decir, el problema es esta especie de autonomización, digamos, de la pantalla, este aplanamiento del volumen y de la tridimensionalidad en esta captura, ¿no? En este Black Mirror, ¿no? No hay algo, no en vano hay una serie en boga que es Black Mirror, ¿no? Es decir, realmente es porque, claro, porque no tiene instancia la cuestión del mundo, es decir, esta cuestión de que el amor hace posible yo condescender a ciertas voces, esta posibilidad, digamos, de la capacidad que la construcción del narcisismo supone del vínculo amoroso, es porque, bueno, está anudada esta cuestión. Es decir, la operación narcisista habilita la especie de dialéctica entre el libido yo y el libido vegetal, como plantea Freud. Es el tema, bueno, por algo Freud decía que la salud mental era la capacidad de amar y trabajar. ¿No? Seguimos con esta tesitura. El punto, digamos, es esto que recién a mí me pegó mucho la pregunta que hizo tu nombre, María del Carmen, ¿no? Que mira, lo vemos desde lejos. Es decir, hay algo del encuentro de los cuerpos, de algo que tiene que ver con el abrazo, con el contacto, con la mirada, con el saludo,
que evidentemente para el lazo transferencial se vuelve condición, porque Freud ubica que no hay transferencia sin amor de transferencia. Es decir, él usa el concepto amor, es decir, es una experiencia anudada. Por supuesto que el amor conduce también al odio y a todo lo que queramos ubicar, no importa. Pero hay algo de lo pasional, de la puesta en juego de las emociones. Y este tema, digamos, de este tercero, que es la pantalla, que es a veces Black Mirror, yo creo que a veces, si solamente es eso, hace realmente de obstáculo. Por eso yo creo que, aún en los casos en que, bueno, no sea posible otra cosa, la necesidad de tanto en tanto encontrarse, ¿no? Porque poder situar ahí, digamos, la diferencia, ¿no? Porque algo que tiene que ver, por eso digo, con lo que despierta la presencia del cuerpo del otro, que es anudado, no es plano, no es desde lejos. Bueno, yo quería en primer lugar agradecer a los tres invitados de esta mesa, a María del Carmen, que está llevando adelante el tránsito de los tiempos de pandemia, de la vuelta a la presencialidad con un esfuerzo enorme, porque bueno, es desde hace bastante que está presidiendo la institución y me parece fantástico lo que fuiste relatando de lo que nos fue pasando, porque para algunos las instituciones, las empresas, digo, cualquier agrupación, parecía que se sostenía si tenías una página web, un Instagram, digamos, como alguna vez una amiga que tiene un emprendimiento inmobiliario encendió el celular que tiene para ese emprendimiento y me dijo, abrí la oficina. ¿Qué oficina? O sea, una línea telefónica o de WhatsApp de llegada de pedidos, mensajes. Respecto de lo que Augusto y Marité presentaron, me pareció fundamental, leí el libro y esta distinción respecto de un imaginario sin narcisismo, quienes atendemos niños que están ubicados en ese lugar autoerótico sin salida, porque el autismo, recuerdan que gracias a un texto que rescata, que Bleuler llamó autismo a lo que Freud llamó autoerotismo, pero bueno, hay ahí, y lo corroboramos en el tiempo de pandemia, de restituir de algún modo ese espacio terapéutico que uno tenía con algunos de estos niños, donde una colega me decía, pero viste como, mira, bueno, estamos los dos, decía yo, el niño y yo, viendo al otro y viéndonos, ¿no? Esto que vos decías, Marité, horroroso. Conozco analistas que me decían, ahora me maquillo porque como me veo en el Zoom, veo que es un desastre mi imagen. Mientras atendía en el consultorio se ve que esa automirada no estaba y podía, hay movimientos que hay que pensar de cómo se fueron dando. Conté en el momento de la pandemia hacíamos unas conferencias online, me invitaron a una y yo comentaba como con un niño, era insoportable para mí estar tratando de sostener una escena que no se armaba, un diálogo que era imposible, un juego que me pareció maravilloso lo que dijiste, Augusto, del objeto transicional, tiene que ser tangible, el olor, ¿no? La pantalla, el olor todavía no consiguieron todo lo que hacen programas de cocina, tienen esa dificultad, ¿no? Este chico tiene una cuestión de oler, pero en un momento yo con el dedo tapé la cámara de la pantalla para restarme y ahí apareció un juego, empezamos a jugar a las escondidas. Esto lo decidió él, pero era como una necesidad de restar por lo menos, no mirarlo, porque lo que resto no es verlo yo a él, sino verme. Pero bueno, me parece que la problemática está armada para quienes les interese, la verdad que nos interesó el libro,
y está en la biblioteca. Hago el aviso porque yo lo puedo prestar de la mía, pero la biblioteca del Centro Oro tiene el libro. Y la verdad que es de agradecer todo lo que comentaron, todas las preguntas que introducís en tu texto, Marité, que son las que nos hacemos, ¿no? La respuesta la tenemos que ir armando. Esta pregunta que hace, ¿cómo se llama? Héctor, es muy inquietante. Bueno, porque no sabemos qué va a pasar. Bueno, un poco lo que decía María del Carmen, no sabemos. Hay que empezar de vez. ¿No? Divulgar de vez. Un nuevo comienzo. Falta tiempo. Falta tiempo. El llama No. que además es ser y tiempo, ¿no? Falta tiempo. Simplemente no, porque recordé que hace aproximadamente 10 años vi en una primera entrevista a una mujer que había sido diagnosticada varias veces con una depresión. ¿Sí? Estaba medicada, bueno, la familia estaba muy preocupada porque ella hacía las cosas de la casa, iba a trabajar casi automáticamente y preparaba las cosas y después iba a dormir. Durante muchos años así. Pero ¿qué pasó en la primera entrevista? Yo en un momento decidí acercarme. Saqué mi sillón a donde yo estaba, que era otra silla, y le digo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Sí? Porque era un historial de fracaso psiquiátrico también, terapéutico. Y entonces se produjo un silencio y en un momento determinado dice en voz muy baja, imperceptible, por eso digo lo de la presencialidad, dice, ay. Que en la pantalla hubiera pasado absolutamente desapercibido. Ni siquiera sé si hubiera desencadenado ese plano de intimidad y no de intimidación que logré azarosamente. Y me acordé de un texto de un eminente psiquiatra alemán, Leonhardt, que habla de una parafrenia que se llama fonémica. Es como una sonorización del pensamiento y las alucinaciones, dice Leonhardt, vienen del propio cuerpo. ¿Y saben qué? No solo vienen del propio cuerpo, y es que ella hablaba con los familiares muertos, con todos los familiares muertos. Entonces, dice, ay, y entonces yo le digo, ¿qué? ¿Qué hay en ese ay? Y entonces me cuenta que ella en realidad se va a dormir porque tiene que aplacar las voces que escucha todo el día. Y el antidepresivo no estaba haciendo nada. Ni siquiera los tranquilizantes menores, mayores, del medio. ¿Sí? Era un cuadro alucinatorio. Y ella lo que me dice es que, bueno, continuamente habla con los familiares. No es que habla, le hablan. Le hablan los familiares y ella tiene que responder. ¿Sí? Yo creo que si no hubiera sido por la presencialidad, esto hubiera sido absolutamente... Perdóname, ¿no? Yo lo voy a tener de otra manera. O agregar a lo que vos estás diciendo. No es la presencialidad, es que te acercaste. Bueno, pero tomando tus palabras... parece que la virtualidad es mirar de lejos. No, pero es cierto que en la pero es esto, ¿sí? Sí, en la virtualidad es más difícil. No, en la virtualidad no se puede dar. Y le digo que también darle lugar a ese... Era un susurro. Lo que se te pierde. Yo tengo un paciente que me llama desde otro país. Y a veces el sonido, yo siento que se me pierde. Sí. Como que realmente, además es curioso, porque cuando viene una vez al mes, y bueno, yo lo escuché 2 o 3 veces, ya me di cuenta, las veces que viene, tampoco, realmente está rechazando la presencialidad. Yo creo que hay una cuestión ahí de que él pretende esconder ciertas cosas que se vuelvan inaudibles o imperceptibles. Lo veo llamar, ya empiezo a agarrarle la vuelta. Pero, por supuesto, claramente hay cuestiones, la pregunta, ¿quién hizo? Que se pierden. ¿No? Ubicar
siempre será una carta del Siempre, obvio, siempre. pero a ver, la naturaleza de lo perdido, ¿no? Es decir, lo que estamos perdiendo, ¿en qué lugar lo ponemos? ¿Qué valor tiene lo que estamos perdiendo? Esta es la pregunta. Perderse va a perder siempre. Pero lo que estamos perdiendo al renunciar, porque esta cuestión de que haya gente que decide atender solo y únicamente por la pantalla, está pensando en todo lo que recién lo de Augusto es maravilloso, porque acá además es un diagnóstico, que por esta persona está abrumada y necesita una medicación para salir del agobio de la alucinación, y uno no le está proporcionando ni siquiera ese chaleco químico, esos recursos. Sí. Horrible. Yo pensaba, cuando yo decidí presentarme para la presidencia, estábamos en plena pandemia. Y pensaba, ¿qué fue lo que me motivó? ¿Sí? Que necesitaba encontrarlos, ¿sí? Que yo necesitaba de los cuerpos de mis colegas. ¿Sí? Eso fue. ¿Sí? Yo tengo en mi consultorio, no un sillón, es un sillón pero tiene rueditas. No es una silla normal, ¿eh? Un silloncito. Y yo lo voy a sentar siempre a la misma distancia, ¿sí? Y yo me doy cuenta que hay con determinados pacientes y en determinadas sesiones, casi diría que la silla se mueve sola. Porque nuestro cuerpo como analista también es muy importante, porque ellos se pierden, pero nosotros también perdemos. Claro. Nosotros también perdemos. Sí, a mí me pasó, pensando un poco en la pandemia, aprendiendo de manera virtual, que en un momento dije, bueno, si esto queda así, yo voy a tener que hacer otra cosa. O sea, no me parecía soportable un trabajo permanente de manera virtual. O sea, porque el cansancio que implica el trabajo virtual no lo tiene el trabajo en el consultorio, por lo menos para mí. Hay una explicación incluso médica, digamos, respecto de la atención que nos significa la pantalla que no existe cuando estás en los... Y esto, como decías vos, están mirándose todo el tiempo. Todo el tiempo, es abrumador. Porque es efectivamente, como neurótico, bueno, hay momentos que te querés mirar y hay momentos que no, es suerte. Todo el tiempo, claro, todo el tiempo. Hay un recurso en el Zoom que es sacar la propia imagen. Sí, Yo lo trabajo con niños también y les proponía a veces, porque niños de determinada edad se quedan muy capturados de mirarse ellos, básicamente. No niños que no están armando, ¿no? Entonces yo por ahí les decía, bueno, dale, saquemos acá y usando la tecnología y por ahí alguna me decía, no, porque si yo no quiero mirar y peinarme, ¿no? Entonces, bueno, eso entraba por ahí en el juego como recurso. Pero yo creo que producía cuestiones complejas, por ejemplo, una niña de 4 años que se fue a vivir a Suiza con los padres, entonces no me quedó otra que sostener la virtualidad y jugando, ella estaba amamantando un bebé, yo era la tía, entonces yo le decía, ay, qué linda, bueno, vos sos la tía, entonces, ay, qué linda, ¿la puedo alzar? Y me mira como sorprendida, ¿no? Mariela, yo estoy en Suiza, ¿no? Lo cual, bueno, es común en la infancia, en algún momento este borde de perder la dimensión del juego y la realidad, pero de todas maneras me parece que la virtualidad complejiza algo de eso. Porque si hubiéramos estado las dos en el consultorio jugando a la mamá y la tía, ella no hubiera dudado de que esto era un juego, esta niña. Claro, ahí ves que ahí es tercero. Creo que ahí hay algo ahí para... es un tercero que te quiebra la posibilidad. Para mí es así. Sí, no, me parece que es una falsa planteo. Sin la virtualidad
o la presencialidad. Básicamente, si son lo mismo. Esto me parece que es falaz. Obvio que no es lo mismo, pero a mí me pareció importante plantearme en tiempos de pandemia, no había otro recurso. Y esto que no había otro recurso, ¿abre un recurso nuevo realmente para el trabajo psicoanalítico? Yo creo que plantearse si es lo mismo es disparatado, no es lo mismo. Y plantearse por otro lado, que decía María del Carmen, por ahora, porque no va a ser fácil volver a la presencialidad plena, también es una realidad. O sea, una de las secuelas de la pandemia es el miedo al contacto con el otro, que era un potencial peligro. Y me parece que asumir este tiempo en el cual va a ser un tiempo de transición entre la presencialidad y abstenerse absolutamente de la salida de casa, es importante como psicoanalista, ¿no? Seguro. Sí, de hecho, para lo que decís, uno a veces ya no sabe si dar la mano o no. Antes dábamos la mano siempre, y ahora hay pacientes que por ahí no quieren. Bueno, me parece que es la hora de dar por terminado esto que no termina, porque es la cuestión que hay que seguir pensando y trabajando. Les agradezco mucho.